Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven a esta hora a través de las pantallas del Canal 11 del Zulia. Como cada domingo estaremos conversando con ustedes sobre distintos temas del acontecer nacional, regional y municipal. Y por supuesto, siempre tratando de traerles a ustedes los invitados de mayor calidad y mayor experiencia para pues puedan ellos aportarle distintas opiniones a los temas de la ciudad. Lo primero y del país. Lo primero que quiero pues hacer referencia a la noche de hoy es que una vez más, al igual que la semana pasada, y me duele decirlo lamentablemente, debo mencionar el nombre de otro joven que en medio de la protesta, lamentablemente, fue asesinado en las Torres del Saladillo, inmediaciones de las Torres del Saladillo. Me refiero al joven Adrián Duque, otro joven profesional de contaduría de 24 años de edad que lamentablemente perdemos todos los venezolanos, porque cada joven que cae muerto en medio de esta lucha es un joven que está perdiendo su familia, están perdiendo sus amigos y está perdiendo el país entero, porque son jóvenes que vienen y se forman para producir y para ayudar a sacar este país adelante. Así que una vez más hacemos un llamado a los cuerpos de seguridad, hacemos un llamado al gobierno nacional a detener esta escalada de represión violenta, de represión inconstitucional, y no solamente dicho por mí, dicho por la fiscal, quien ha manifestado que los disparos de bombas lacrimógenas no pueden ser directamente vertical en dirección hacia las personas. Debe ser como está establecido en las normas, me imagino, internacionales que rigen la materia del control de manifestaciones. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, hoy estaremos conversando con el gobernador Pablo Pérez, el gobernador del 2008 al 2012 del estado Zulia, ex precandidato presidencial también en Venezuela. Con él estaremos conversando sobre estos y otros temas. Y uno de los temas que estaremos conversando con él es un poco una reflexión inicial que quiero hacer, que tiene que ver con el tema, y volvemos a tratarlo, el tema de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo está planteando el Gobierno Nacional. Yo no soy abogado, Pablo es abogado y estaremos conversando con él sobre esto, pero yo lo entiendo muy claro. O sea, el artículo, digo esto porque he escuchado a personeros del gobierno tratando de confundir a la gente sobre el tema de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el artículo 348 de la Constitución, que aprovecho que ya Pablo se encuentra en el estudio para que lo escuche el artículo, que él lo conoce, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, consejos municipales en cabildo, mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos, o el 15% de los electores inscritos en el registro civil electoral. Entonces, los personeros del gobierno, los que tratan de defender esta tesis, hacen ver que el presidente tiene la potestad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no soy abogado, pero entiendo que la iniciativa, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es que el presidente tiene la posibilidad de pedirle al Poder Electoral que le pregunte a la gente si quiere o no continuar con esta Constitución, porque si no estaríamos dejando en manos de un individuo, de una persona, el cambio de la Constitución. Esto quiere decir que si el día de mañana un presidente o el mismo presidente no quedó satisfecho con la nueva Constitución, él puede volver a invocar el artículo 348 y decir quiero una nueva constituyente hasta que la constituyente se traje a la medida que él está buscando. No puede quedar en manos de una persona la decisión de si queremos o no la Constitución. Él tiene la potestad de decirle a usted, miren, yo creo que esta Constitución perdió vigencia. ¿Qué piensan ustedes? Y al final es el ciudadano el que tiene que decir si está de acuerdo o no con esta Constitución. Luego entramos al tema de las bases comiciales. Muy por encima, que seguramente ahorita lo vamos a tratar con Pablo, tiene que ver que, por ejemplo, un municipio como San Francisco, que tiene alrededor de 500.000 habitantes, va a tener representante un constituyentista. Pero un municipio de pronto como Escuque en el estado de Trujillo, que tiene 20.000 habitantes, va a tener también un representante. Eso quiere decir que ¿dónde queda la verdadera representatividad? ¿Dónde queda la proporcionabilidad?
Esto con el tema de algo muy por encima con el tema de las bases comerciales. Y por último, luego de que 500 personas, 540, por muy eruditos que sean y muy genios que sean, redactan la Constitución, esas bases no pretenden consultarle a usted si está de acuerdo con la nueva Constitución, sino simplemente es aprobarla y ejecútese. Así que nosotros, pues por supuesto, hacemos este llamado porque hay que aclarar a la gente que las bases comerciales y la convocatoria hecha por el presidente no son constitucionales. Pero bueno, a esta hora es momento de darle la bienvenida a Pablo, gobernador del Zulia, y quien, por supuesto, el primer tema, Pablo, tiene que ver con esto, con el tema constituyente. Sí, buenas noches, Juan Pablo, muchísimas gracias que nos están viendo y escuchando. Bueno, tú mismo lo dijiste en la introducción, en medio de toda esta crisis que está viviendo el país, en todas estas protestas pacíficas que se han venido llevando por todos los rincones de Venezuela, el gobierno, en vez de escuchar el clamor de un pueblo, las exigencias que se estaban haciendo de abrir el canal humanitario por el tema de la medicina y los alimentos, que es fundamental ese tema social, el tema del respeto a la voluntad de un pueblo que votó en diciembre a una Asamblea Nacional, nueva Asamblea Nacional, la cual la está llevando a tener atada de manos al respeto a la Asamblea, a acabar con los presos políticos en el país y nuestros exiliados. Ante eso, la respuesta del gobierno no fue entender esta situación y el clamor popular, porque ya antes nos habían castrado el derecho constitucional de referéndum revocatorio. O sea, la respuesta del gobierno fue, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. En el fondo, el gobierno primero tratando de desviar la atención de esta ola de protesta, que se suma además a la represión llevada por el gobierno y por instrucciones del gobierno, porque a mí no me van a decir que esta ola de represión es porque una marcha va de un lugar a otro de manera pacífica, donde las armas de los manifestantes es una bandera, son consignas, son pancartas, bueno, lo que realmente se está haciendo en este momento. O sea, el presidente, como tú lo dijiste, en el artículo 348 de la Constitución se establece quiénes pueden tener la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional, porque la Asamblea Constituyente, perdón, lleva dos etapas, la iniciativa y la convocatoria. La iniciativa, como bien lo leíste en el mismo artículo de la Constitución, son de 4 maneras: el presidente en Consejo de Ministros, las 2/3 partes de la Asamblea, las 2/3 partes de los cabildos y el 15% de los electores debidamente inscritos en el registro electoral, en el registro civil. Lo primero, la iniciativa, está bien. El presidente puede en Consejo de Ministros tener la iniciativa, pero la convocatoria, según la misma Constitución, la tiene que hacer es el pueblo, en el artículo 347. No quisiera aquí dar una clase de derecho, pero sí es importante que nosotros vayamos a la Constitución. Y dice el 347, sobre la Asamblea Nacional Constituyente, dice, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Este artículo plantea dos cosas bien claritas. Uno, que el poder constituyente originario recae en el pueblo y el pueblo es el que va a decidir si se convoca o no una Asamblea Constituyente. Y en segundo lugar, ¿para qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Y básicamente es para tener una nueva Constitución Nacional. Entonces, para ir a una Asamblea Nacional Constituyente se van varias etapas. Una, la convocatoria, la iniciativa por parte de los que los van a hacer. En este caso el presidente tiene una iniciativa, pero tiene que presentar esas bases comerciales al Consejo Nacional Electoral y el pueblo venezolano es el que tiene que determinar en un referéndum si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Supongamos que el pueblo diga que sí, de ahí vamos a la elección de los constituyentes, quienes van a formar parte de esa Asamblea Nacional Constituyente y van a discutir una nueva Constitución Nacional. Sería una segunda elección. Y una tercera elección es que después que esa Asamblea Nacional Constituyente redactó una nueva Constitución, el pueblo venezolano es que tiene que decidir si está de acuerdo o no con la redacción de esa nueva Constitución. Entonces, esas 3 elecciones, el gobierno se quiere saltar, la primera y la última. Bueno, creo que está muy claro. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestra entrevista con Pablo Pérez. Muy
Bueno amigos, continuamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el exgobernador Pablo Pérez, y estábamos en la primera etapa del programa pues conversando sobre lo que tiene que ver con esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente según lo está planteando el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, Pablo, tenemos más de un mes de protesta, casi 2 meses de protesta. En este punto, ¿tú sientes que la crisis se ha profundizado, que vamos en vías de encontrar una salida a esta crisis? ¿Cómo evalúas tú en este momento la situación nacional? Mira, es muy lamentable lo que estamos viviendo en Venezuela. Una crisis social, económica social que estamos viviendo en el país, muy profunda. Y hablo en primer término de esta crisis económico-social porque es la que le pega al ciudadano toditos los días. No poder conseguir los alimentos o conseguirlos a otros precios muy altos, el tema de las medicinas, el tema del desempleo, la inflación en Venezuela. Ese es el día a día del venezolano, pararse todos los días y ver qué puede conseguir para que realmente puedan alimentarse o subsistir en su hogar. Y no es exageración, es la realidad que estamos viviendo. Una inseguridad galopante, cuando tú no sabe qué valor puede tener la vida en este momento, porque matan a la gente por un celular, por un par de gomas, por lo que sea. Aquí están robando por una bolsa de comida. Entonces, es una situación tan difícil que el gobierno no está interesado. Mire, yo estoy súper convencido que el gobierno no está interesado en resolver el tema económico, porque para ellos es más fácil ir acabando con la empresa privada, como lo ha venido haciendo durante más de 15 años, e ir buscando que la gente tenga un nivel de dependencia cada día mayor con el gobierno. Además, su política económica no existe, porque no tiene ninguna coherencia en lo que se está llevando. La política económica con coherencia tiene que llevar productividad, tiene que llevar generación de empleo, tiene que llevar crecimiento en la gente, alimentación, bueno, todo lo que un gobierno tiene que dar de verdad en todos estos aspectos. Entonces ellos lo que van es para adelante solamente preocupándose por mantener el poder político del país. Es lo único que les está interesando. Ahora, con este ingrediente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya con antecedentes el irrespeto a la voluntad con la elección de la Asamblea, la castración que le hicieron al pueblo venezolano con respecto al referéndum revocatorio, la castración al pueblo venezolano de cada uno de los estados al no poder elegir a sus gobernadores o gobernadoras como tocaba en diciembre del año 16, ahora viene este ingrediente. ¿Para qué? Para tratar de arrinconar a la oposición y decir, o ustedes participan aquí, o yo me quedo con todo esto, y veremos si va a haber elecciones, pues después que venga una Asamblea Nacional Constituyente, que viene una nueva constitución, te van a cambiar las reglas del juego. ¿En ese sentido, Pablo, esa presión, o participan o ustedes pierden Yo creo todo? que ellos están jugando a eso, tanto es así que en esta misma semana sale Tibisay Lucena, que es parte de este proyecto que tiene el gobierno, parte fundamental, dirige el poder electoral y dice, bueno, las prescripciones para las candidaturas son en tal fecha. Fíjate que fue tanta la mala intención que la elección vencida la de gobernadores y fue la que llevaron a diciembre, como lo bautizó un amigo, es un caramelo envenenado. Ahora, ahí el tema de la Asamblea, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros tenemos que exigirle al gobierno que haga un referéndum anterior para que la gente se esté de acuerdo. Ahora, no lo va a hacer, porque sencillamente el gobierno no quiere ir a procesos electorales con el voto directo, universal y secreto como le establece la Constitución. No una elección de segundo grado como que ellos están planteando. Nosotros no estamos en contra de que tiene que haber alguna participación de diferentes sectores, pero tienen que ser electos mediante el voto popular de directo secreto. Si son 500, como hacemos en el Parlamento Nacional, que hay 3 representantes indígenas, claro, hay una cuota obligatoria que tienen que ir mujeres, hay gente que lleva personas vinculadas al LGTB, o sea, es cuestión de cada organización. Ahora, nos toca es calle, Juan Pablo, no nos queda de otra, porque hoy un gobierno que no quiere escuchar, un gobierno que quiere decir, bueno, no tengo problema en hablar, pero por otro lado estoy reprimiendo. Hay un contador de la muerte en Venezuela donde todos los días, lamentablemente, un contador en las protestas, sin contar el contador que hay del día a día, de la persona que lo van a atracar y le pegan un tiro, de la persona que tiene un secuestro express, y el contador de la muerte, la gente que muere por falta de medicina, las personas que mueren por falta de alimentos, bueno, y toda esta situación que estamos viviendo. El gobierno entonces no quiere entender, sino apoderarse cada día más, sentarse cada día más, apoderarse de ese poder político que lo necesita ellos para seguir gobernando Venezuela y teniendo un 80% del país que quiere un cambio. Pablo, ¿y quiénes dicen que la calle agota,
y que la gente se agota y que el gobierno pudiera estar jugando a ese agotamiento de la gente para seguir ganando tiempo y tratar de volver a una normalidad que sabemos que no va a ocurrir en el país. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la actividad de calle, a la posición de calle y qué ha logrado la calle en el punto de hoy? Mira, la calle no es solamente ir a una marcha, no es solamente eso. Creo que la calle también es que la persona está hablando en el abasto, en la parada de carritos por puesto, que está hablando en las pulgas, que está hablando en el centro de Cabima, de este tema, en el trabajo, en la universidad, todos tenemos que hablar de esta situación y el nivel de participación y de conciencia que tenemos que tener los ciudadanos de buscar un cambio en Venezuela. Fíjate, esto no es un problema, como algunas veces se pensó en el 2001 cuando la ley de tierra, no, eso era un problema de los productores. Después vino el tema con PDVSA, no, eso es un problema de los que trabajan en PDVSA, no, lo otro es un problema de los políticos, no, esto es un problema de todos los venezolanos, como dice el doctor Ángel Lombardi, ¿no? Con respecto a quienes dicen, no me interesa porque yo no soy político. No, eso no es así. La sociedad en general tiene que ver con todas las decisiones que pueda tener un gobierno. Entonces, tenemos que actuar en función de eso, de poder buscar los cambios y de interesarnos en cada una de las cosas que están realizando. Entonces, tiene que haber una participación realmente seria de la gente y la calle se irá a calmar o la gente se irá a cansar en la medida que vaya perdiendo la esperanza y se vaya entregando a una situación que yo creo que ninguno quiere vivir, que un gobierno te controle toda tu vida, desde que naces hasta que mueres un gobierno controlándote todo. Pablo, nos informan que tenemos un video de precisamente eso, la gente quiere saber. ¿Qué quiere saber la gente en la calle? La preocupación de todos los venezolanos es la comida, no hay desempleo, la inseguridad, todo nos está matando todo. No hayamos que hacer, en verdad, ahorita en Venezuela la cosa es crítica. Esto está feo, esto está grave. No hay nada, no hay medicina, no hay comida, no hay dinero. No hayamos que hacer. Un kilo de arroz 5.000, una harina 5.000. Lo que me preocupa del país es que cada día veo las cosas más feas, muchos niños pidiendo en la calle, muchas personas con mucha hambre, demasiada. Cada día el país está muy feo. Las personas no tienen cómo comprar las cosas y este gobierno nos está matando a hambre. Fíjate, Pablo, las opiniones de la gente coinciden perfectamente con lo que tú hablabas al principio, que tiene que ver con la necesidad de la gente. Ahora, el país tiene la gente tiene muchas necesidades. Ahí escuchábamos un sector que tal vez no está hablando de constituyente, ni está hablando de política. Ni tampoco son oligarcas. Y no son oligarcas. Y por otro menos lado, boliburgueses. Y menos boliburgueses. Y por otro lado tienes otra gente, jóvenes estudiantes que dicen, mi lucha es porque yo no veo futuro en mi país. Pero al final todos luchan por lo mismo, que es un cambio para el país. ¿Tú crees, Pablo, que la calle ha influido en los pronunciamientos de la fiscal y en los pronunciamientos de los dos magistrados que hasta este momento se han pronunciado en contra de esa Asamblea Nacional Constituyente? Mira, estoy convencido que la calle, más la represión del gobierno, más no quiero ponerle un adjetivo, esta iniciativa de Maduro hacia una Asamblea Nacional. Creo que cada una de las cosas ha venido sumando, donde, mira, en estos días salió Diosdado Cabello pidiendo perdón, como si eres el que nombra a los fiscales, ¿no? En un país verdaderamente democrático, los poderes funcionan. Hay un sentido de colaboración, pero más allá de eso, un sentido de independencia de cada uno de ellos. Entonces sale el señor Diosdado Cabello diciendo, bueno, no, es que yo les pido perdón porque esta señora es fiscal. No, hermano, esa señora tiene que actuar de manera independiente, como tienen que actuar los magistrados del Tribunal Supremo, como tiene que actuar el Defensor del Pueblo, como tiene que actuar los directivos del Consejo Nacional Electoral, donde lamentablemente, con la excepción de algunas, estos dos magistrados que salieron hablando, con la excepción del rector Rondón, y ahora el tema de la fiscal, están llevando la cuestión como tiene que ser, su obligación, lo que le establece la Constitución. Aquí no puede haber un proyecto, porque ya más allá de personalistas, Chávez murió, hoy es Maduro. Esto es un proyecto que tiene completo basado en el militarismo, el autoritarismo, el totalitarismo. Lamentablemente en Venezuela hay un presidente civil, pero es dirigido un gobierno básicamente por los militares, y yo no es que estar en contra de la institución militar, porque yo creo que eso no es una situación de ver ir en contra ante las Fuerzas Armadas como han querido verlo. No, es que cada quien tiene que cumplir su función. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su función, que lo establece la misma Constitución Nacional y sus niveles de independencia. Ellos tienen que primero tener
ese apego y entrega y respeto al cumplimiento de la Constitución Nacional por encima de cualquier otra cosa. Ciertamente, vamos a identificar y regresamos con más de esta interesante entrevista con Pablo Pérez. Amigos, continuamos con la entrevista del día de hoy con Pablo Pérez, gobernador del Zulia, periodo 2008-2012, con quien hemos estado conversando sobre los distintos temas que tienen que ver con la constituyente y la situación nacional. Ahora, Pablo, en el gobierno, vamos a suponer que entrara en un periodo de lucidez y echar hacia atrás ese proyecto constituyente, que de pronto es hasta para negociar, posiblemente. De pronto es un arma para negociar y decir, mira, yo retiro la constituyente. El primer negro que ellos están buscando también arrinconar a la oposición. Sí. Bueno, participen en la rapidez de las cosas. Ahora, vamos a poner que echan para atrás y nosotros hemos pedido desde la oposición elecciones regionales vencidas. Convocan elecciones regionales vencidas. Hay dos preguntas que se hace la gente. El CNE claramente está vinculado y cercano al gobierno nacional. Y por otro, lo tengo por ejemplo en mis notas, tú has sido inhabilitado. Manuel Rosales fue inhabilitado en su momento. Enrique Capriles inhabilitado. Gregorio Guarulla inhabilitado. Alfredo Ramos inhabilitado. Ledesma, Ceballos, María Pérez Corina, Viva. Leopoldo, Pérez Viva. Escarano. Es decir, ellos tienen otra herramienta para tratar de anular al liderazgo de la oposición. Si ellos negocian y dicen, retiro propuesta constituyente, vamos a elecciones regionales, te reconozco la Asamblea Nacional, pero me reconoces el Tribunal Supremo de Justicia y las instituciones, ¿qué debe hacer la oposición ante ese escenario? Mira, lo que te voy a hablar es una posición personal, no quiero vincular al Nuevo Tiempo como partido en el cual milito, que está dentro de la mesa de la unidad. Mira, a veces, mira, en política el entendimiento es fundamental. A veces se ha malinterpretado y mal utilizado la palabra negociación o diálogo, porque aquí lo lógico es que para finalizar un proceso de este tipo de gobierno hay que meterle mucha lucha y si entran en lucidez para poder entendernos, tienen que haber garantías de parte y parte del cumplimiento de lo que se está haciendo allí. Fíjate que el tema de Chile, vino el famoso plebiscito donde Pinochet reconoció el resultado, que no podía seguir siendo candidato, vino el proceso que se inicia la democracia, reinicia la democracia en Chile y Pinochet termina siendo comandante del ejército durante un buen tiempo y senador vitalicio. Pareciera una contradicción, como pasó en Nicaragua cuando Violeta Chamorro, el hermano de Daniel Ortega, era quien estaba en la parte todo del ejército y del Ministerio de la Defensa, como pasó en Sudáfrica, luego que Mandela sale y se convierte en presidente. Bueno, todos estos procesos históricos, no estoy diciendo que nosotros seamos igual que los chilenos, tal, pero somos seres humanos todos, ¿no? Y tenemos una convicción sobre las cosas. O sea, yo sí creo que primero nosotros no podemos caer en el peine de la violencia, ni ese radicalismo a perseguir a todo aquel que estuvo o no estuvo, porque al final todos somos venezolanos y todos nos vamos a necesitar a la hora de reconstruir Venezuela. Ahora, si hay una serie de puntos en los cuales, lógico, con sentido y con el cumplimiento, por lo menos yo estoy convencido que nosotros vamos a cumplir. Ahora falta que el gobierno cumpla, porque el problema de la gente es que desconfía de la palabra de los personeros del gobierno y en el cumplimiento de esto. Yo creo que no solamente la elección de gobernador, yo creo primero que todo es el respeto a la Constitución Nacional. En el respeto a la Constitución Nacional va el tema de la Asamblea Nacional, va el tema de la elección de gobernadores que está vencida, está el tema de la manera como nombraron a los últimos magistrados en diciembre, porque no puedes ir por todos los magistrados, o sea, las observaciones están con los últimos 13 magistrados que fueron nombrados en diciembre del año 15, ¿no? Eso tiene que ir un proceso de revisión. Hay otros que tienen 8 y 9 años ahí, que ¿para qué te vas a meter con ellos si fueron nombrados ya? Pero los nuevos son los que tienen observaciones. El tema del Consejo Nacional Electoral. Bueno, una serie de temas que tenemos que irlos abordando, pero lo principal, no solamente para el estamento político del país y el sano manejo, es que en paralelo tenemos que trabajar con el tema del canal humanitario. Es fundamental. Nosotros podemos cambiar todos los magistrados del Tribunal Supremo, podemos hacer todo en las instituciones políticas, que es importante porque es el sostenimiento de la democracia. Pero si nosotros no le prestamos atención al tema del canal humanitario, entonces los venezolanos se van a seguir muriendo de hambre, nosotros hablando de temas de elecciones, de que no hay presos políticos, que es importante, pero los venezolanos, millones de venezolanos están viviendo calamidades como lo vimos allí, con el tema de medicinas y alimentos, y es clave el tema del canal humanitario.
Vamos a seguir conversando con Pablo sobre estos y otros temas, pero antes, Pablo, vamos a escuchar qué tiene la gente que decir, qué quiere la gente, qué quiere saber la gente de lo que está pasando en el país. Bueno, la carestía que hay, la comida, que no hay comida, está... perdón, un paquete de ayapá en la calle aquí vale 5.000 bolívares. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Además, bueno, gloria a Dios por eso. Por la situación que vamos hoy en día, todas las madres tenemos que salir ahora a la calle a trabajar para medio sobrevivir. ¿Por qué? Porque la situación está dura. No nos alcanza el dinero, no nos alcanza. ¿Cómo es posible que uno que era madre de familia, ahora tiene que uno salir a la calle? ¿Por qué? Porque los cobres no alcanzan. Yo vendo galletas, yo para sobrevivir y mantener a mis 2 hijos, tengo que pasar todo el día en la calle para medio llevar comida para la casa. Ya los alimentos no se encuentran, ni la harina, ni el arroz, eso está caro. ¿Cómo va a ser posible que un arroz esté 5.000 bolívares? Si vos ganas el sueldo mínimo, ¿qué podés alimentar a tu familia con un sueldo mínimo? Decime, si diario nomás un solo almuerzo te gastáis 10.000 bolívares. Decime, ¿qué puede uno sobrevivir con un sueldo mínimo? Nada, nada. El arroz está caro, la yuca está caro, todo. Entonces, esto va a ir de mejor, va a ir es para peor. La gente dice, no, que esto se va a mejorar, que esto eso es mentira, esto se está poniendo es peor. Peor para cómo va la situación hoy en día. ¿Estáis viendo cómo va a ser posible que vos no tengáis para comprarte un par de zapatos que vale 60.000 bolívares? Yo el sábado tenía que comprar los zapatos míos del liceo. ¿Cómo los compro yo si lo que vendo es galleta? Me va a decir usted a mí, un par de zapatos 50, 60, donde un par de zapatos antes, el par de zapatos antes era muy económico. Ahora, te vas a comprar un jean, ¿cuánto vale un jean de 60 para arriba? Hoy ya tenemos que caminar desnudo. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. ¿Estáis viendo? Si medio te alcanza para que vos medio comáis. Antes te comías las 3 comidas, ahora te coméis 1 o 2 y apurado. Bueno, Pablo, más claro que la voz del pueblo es algo absoluto, lo que decía la señora. Y a propósito de esta intervención, quiero hacerte 2 preguntas. La primera tiene que ver con lo que decía la señora, el salario mínimo. Primero, sabemos que no alcanza por esos precios que, aunque el gobierno maneja una lista de fantasía de precios, hay unos precios reales que están en la calle, que es lo que dice la señora. Pero es que además nunca se habla de las otras necesidades de la gente. Es decir, no, con eso compras la canasta básica. ¿Y dónde queda la ropa? ¿Dónde quedan los servicios? ¿Dónde quedan las necesidades básicas de la gente? ¿Dónde queda la dignidad de la gente que ha terminado hurgando entre la basura para poder alimentarse? Entonces, ¿cómo el venezolano puede sobrellevar esto? Pero además ella siente que no hay esperanza. Siente que esto va para peor, que no tenemos salida a esta situación. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con lo primero que estábamos conversando, es si te tocara a ti estar en una mesa donde pudieras influir sobre la decisión, ¿te inscribirías en elecciones regionales, municipales y el año que viene presidenciales y cronograma electoral, seguir presionando por elecciones generales o una verdadera constituyente, según está establecido verdaderamente la Constitución, que es por el voto secreto, directo y universal, respetando todo lo que establece la Constitución? Bueno, primero con el tema de la señora, ¿no? Lo dijo bien claro, a veces le faltamos el respeto a la inteligencia de la gente. Y la señora está bien clara cuánto es el salario mínimo, cuánto le rinde, porque ella vive el día a día lo que le cuesta. Sale a trabajar, a vender galletitas, medio subsistir, bueno, y eso es lo que es el venezolano. Y ahora le va a tocar, que viene peor aún, ahorita terminan las clases los muchachos, y la lista, los uniformes, ir al colegio, porque tal vez el colegio no le queda al lado, y si le queda y tiene que agarrar carro o autobús, bueno, toda esa situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, de que un nuevo gobierno de unidad nacional tiene que estar pendientes de esto, del tema económico y social de la gente, y que este gobierno no le está prestando atención y seguir presionando sobre el canal humanitario. Con la segunda pregunta, fíjate, bueno, y además con los sueldos, aunque ganes 300 y 400 mil bolívares, tampoco te va a rendir. Eso no, ahorita esto es una hiperinflación que no sabe uno cómo hacer, el gobierno con con sus precios inventados en una foto o en una gaceta. Eso de ahí hacia la realidad es totalmente distinto. No llega con la gaceta a comprar. Son un abismo. Entonces, con el otro tema, fíjate,
yo creo que tenemos que ir con el cumplimiento de la Constitución, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, bueno, esta Constitución que ellos estuvieron en contra, la Constitución es un pacto social, donde todos quienes, en este caso los venezolanos, nos guste o no, tenemos que respetarla y tenemos que cumplirla. Y unos organismos hacerla cumplir, unas instituciones hacerla cumplir. Entonces, en todo caso, yo creo que el cumplimiento de la Constitución es fundamental. Esta Constitución tal vez tenga algunas fallas de redacción, que deja algunos baches, pero no es el fondo de la Constitución. Para nosotros ir con una constituyente no vamos a resolver el problema que la señora nos está diciendo. La situación es que tenemos que cumplir esta Constitución, que hay un derecho a la alimentación, que hay un derecho a la salud, que hay el famoso capítulo sobre los derechos humanos que no se cumplen. Todos estos derechos que están planteados, que tenemos cada uno de los ciudadanos, no se cumplen. Nosotros podemos ir a una nueva Constitución y ¿qué vamos a hacer con esa constituyente que podamos realizar mientras la gente se esté muriendo de hambre? Yo creo que en el marco del cumplimiento de la Constitución ya la gente hay que hablarle con realidades, porque en la Constitución la elección vencida es gobernadores, vendría alcaldía y la presidencial sería el año que viene. Un adelanto de las elecciones, tendríamos que ir a una enmienda constitucional, como sucedió en el 2009, para la enmienda en la cual se votó para la reelección indefinida. Entonces, si vamos a ir a una enmienda, ¿cuánto tiempo lleva la enmienda? En 2 meses la pueden montar, en 2 meses pueden montar los venezolanos para recortar el periodo presidencial e ir a un nuevo proceso electoral. Esos son decisiones de trascendencia para los venezolanos y lo establece la misma Constitución. Lo que no podemos hacerlo en una negociación, mira, yo voy a adelantar la elección y la voy a atrasar. No, porque creeríamos un mal precedente. Y lo dice lo que es el referéndum popular. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente, por la Asamblea. En lo de la Asamblea aprobado por la mayoría de sus integrantes, que es decir que nosotros la tenemos. Entonces podemos ir a un referéndum consultivo con respecto al recorte del periodo constitucional. Sencillamente es convocar unas nuevas elecciones. Es buscar la manera de cómo... el gobierno que la Asamblea está en desacato. Pero tiene que haber una voluntad política para eso. Dentro de todo ese acuerdo que se pudiera existir con lucidez del gobierno y con cumplimiento de la palabra, es que tenemos que ir, aparte de lo de los canales humanitarios, es ir recuperando la institucionalidad del país y tenemos que arrancar por la Asamblea Nacional. Eso es fundamental. Igualmente con el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que son dos poderes fundamentales para el sostenimiento de una democracia en cualquier país del mundo. Muy bien, amigos, vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber. Bueno, amigos, y continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando el día de hoy con Pablo Pérez, gobernador del Zulia, periodo 2008-2012, ex precandidato presidencial también en periodos pasados, en años anteriores, y hoy pues nos está acompañando, sigue siendo un importante líder de la oposición, dirigente de la oposición, aunque en este momento lamentablemente se encuentra inhabilitado, una de las estrategias que el gobierno pues ha venido utilizando. Pablo, el tema de la unidad. El tema de la unidad, a mi juicio, ha sido la principal fortaleza que ha tenido la oposición. Correcto. Y que dentro de la unidad, por supuesto, hay muchas divergencias, pero la principal coincidencia es que no ven viable continuar con este gobierno. ¿Cómo evalúas tú en este momento las acciones que ha tenido la unidad en el Zulia? Porque también hemos visto, por ejemplo, que se hacen anuncios, como recientemente hizo Freddy Guevara y Julio Borges, sobre la constituyente, luego regresan, creó un poco de confusión. Y en el Zulia, hay que decirlo con mucha responsabilidad, también la gente se pregunta si la unidad está totalmente consolidada, porque te decía, a mi juicio, por ejemplo, es la principal fortaleza, que si la debilitamos y el gobierno busca debilitarla, pues pudiera afectarnos a nosotros. Eso es así, tú lo has dicho muy bien, nuestra gran fortaleza es la unidad. Y mientras más unidos estemos, más fuertes estaremos. Existen diferencias normales como pueden existir, como pueden haber una casa, una familia. Nosotros somos 5 hermanos y podemos tener una diferencia unos con otros, pero estamos unidos como familia y así es lo que estamos haciendo. Creo que la mesa, indistintamente, bueno, se han podido cometer errores, hemos avanzado mucho con el tema unitario, no solamente que la unidad sea un tema electoral, sino una unidad estratégica, donde las aspiraciones personales
tenemos que dejarlas a un lado para nosotros enfocarnos a la realidad que necesita el país, que es el cambio. Por supuesto, habrá sus momentos que habrán candidaturas, que habrán elecciones y cada quien tendrá el derecho a aspirar. Pero creo que ahorita lo fundamental que se está planteando en la mesa es ir bajándole volumen a cualquier diferencia que se tenga, que es normal, que sea una discusión interna y que tenga una unidad estratégica, no solamente una unidad electoral, y hacia ahí nosotros estamos avanzando. El tema del Zulia. Mira, el tema del Zulia, hay una unidad de un pueblo completo y los factores políticos estamos remando para un mismo lugar. Pero a veces las posiciones individuales, a veces las aspiraciones personales, como lo dije anteriormente, la candidaturitis anticipada conlleva a unas situaciones internas que a la gente no le interesa. El pueblo venezolano, aquí todas las personas que salieron, tú les preguntas, salieron aquí en el programa hablando, que si saben que aquí existen 2 mesas, aquí yo no sé si hay 2 mesas, yo lo que estoy es pasando hambre y quiero salir de esto. Miren que aquí hay 2 mesas, usted sabe que fulano aspira, yo no sé si fulano aspira o no aspira, yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema. Y es allí donde nosotros responsablemente tenemos que caer. Dejar a un lado esa aspiradera, que llegará en el momento indicado, porque quien está empezando ahorita, no, que yo voy a ser gobernador, bueno, pero tenés una constituyente aquí a la vuelta de la esquina que no sabemos qué irá a suceder con eso, si nosotros como ciudadanos permitimos que la haga. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad e inteligencia. En lo personal, Pablo Pérez, y aquí sí quiero hablar en nombre del Nuevo Tiempo, nosotros siempre hemos jugado a fortalecer la unidad por encima de todas las cosas. Cuando vengan las candidaturas, nosotros lanzaremos nuestros candidatos y candidatas, pero eso va a llegar en su momento. Hoy es un partido responsablemente que está yendo a las bases, hablándole a las comunidades, informándole a la gente, dándole material para la discusión, de conocimiento, que sirva de vocero también en toda esta realidad que estamos viviendo los venezolanos. Nosotros no podemos ponernos a espaldas en una situación que estamos viviendo, solamente teniendo como frente o como norte si yo voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Hacia allá tenemos que ir trabajando en eso. Cuando tocaste el tema regional, y yo creo que es importante porque fuiste gobernador del Zulia, y mucha gente no sabe que muchas de las obras que tú empezaste o continuaste de la gestión de Manuel Rosales, algunas no se concluyeron, y mucha gente y hoy en día pudieran estarse concluyendo, y es importante porque yo estoy en el municipio, conozco, igual que es el que tú vienes de la gobernación, que muchas veces no es que no se pueden hacer, sino que hay un total sabotaje por parte del gobierno central para evitar, por ejemplo, qué ocurrió con la Circunvalación 3, qué ocurrió con el paseo, la continuación del Paseo de la Virgen, qué pasó con la tercera etapa de la Vereda del Lago, porque la gente dice, bueno, se terminó, ¿qué pasó, Pablo? ¿Se quedó en el aparato o qué pasó realmente? No, mira, la Circunvalación 3 fue bien claro, fue una obra que iniciamos con Manuel Rosales como gobernador, empezaron todo el saboteo por parte de Corpoelec, por parte de Hidrolago, por parte de todos los organismos que dependían del gobierno nacional, porque había que hacer un tema con los servicios, de remover los servicios para poder seguir. Nosotros logramos al final del gobierno que Hidrolago moviera una tubería principal de agua, y por eso es que montamos la otra parte del distribuidor. Pero Corpoelec no quería mover las cabrias, tanto es así que no las movió. Ahí están, y eso es un peligro, estar así. Bueno, el tema es recursos, el tema del Paseo de la Virgen. Cuando nosotros inauguramos y terminamos Santa Bárbara, fuimos a la tercera etapa. Entonces, ¿dónde vino el problema? Con patrimonio histórico. Que no aprobaban el proyecto, que así no era, que para adelante, que para atrás. Aprobaron al final en el 12. Empezamos a trabajar abajo con los servicios obligatoriamente para que después Ari hiciera el mamotreto que hizo, que no es ni cerquita al proyecto que teníamos. Y así con muchas obras. Una era con el tema que las competencias, entonces los gobiernos, los ministerios a nivel nacional necesitaban darte una autorización para realizar las cosas, no te las daban, uno de repente quería y arrancaba, pero ellos venían y te lo paraban, como sucedió en Ara Zulia. Después que nos quitaron la vía, que entre el gobierno de Manuel Rosales y el gobierno que era el gobierno de la democracia social, porque fueron gobiernos de continuidad, de un proyecto de Estado que le trajo desarrollo y bienestar al Estado Zulia. Cuando nosotros nos quitan la vía, nosotros fuimos a seguir el distribuidor de la N en Ciudad Ojeda. Bueno, y nosotros metimos al contratista que le diera, pero como nos habían quitado la vía, enviaron a la Guardia Nacional que si seguíamos, se llevaban preso a la contratista. Bueno, y así, todo un saboteo permanente. Obras que culminamos,
que seguimos, que iniciamos, lo que han hecho es cambiar los colores. Pero bueno, esto hay que seguir adelante. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que parar ese proyecto que tiene el gobierno de la constituyente comunal, que no va a resolver ningún problema a los venezolanos. Pablo, un minuto, minuto y medio para que le envíes un mensaje a toda esa gente que participó hoy en el programa, que no tiene esperanza, que cree que esto va para peor, que no hay salida. Un mensaje final. Mire, nosotros hoy tenemos que paralizar esta constituyente que no nos va a resolver el problema a los venezolanos, que no tiene sentido realizarla. Pero nosotros tenemos que entregarnos en esta lucha. Con pasión, con entrega por nuestros hijos y por nuestro futuro. Pero futuro no tendremos si no tenemos un buen presente. Y tenemos que seguir adelante. Con las limitaciones que tengamos, tenemos que ir y creer en nosotros mismos. Así como hace 18 años Venezuela se cansó de algunas situaciones y eligieron un nuevo presidente bajo una esperanza, hoy Venezuela quiere cambiar. Venezuela quiere alimentos, quiere medicina, quiere respeto, quiere empleo, quiere calidad de vida. Y dependerá de nosotros que lo podemos lograr. No es de Pablo Pérez, no es solamente Juan Pablo Lombardi, es cada uno que vivimos, desde el sector más humilde del Zulia hasta el más pudiente de cualquier lugar. De verdad, adelante, porque nosotros lo vamos a lograr y la esperanza no la podemos perder. Bueno, amigos, agradecerle a Pablo Gracias, por su participación. Pablo, Muchas gracias, Pablo. Estamos seguros que vas a seguir en la lucha por la democracia. Vamos a identificar y regresamos con la última parte de nuestro programa. Bueno, amigos, y llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Agradecerle, por supuesto, a Pablo por su participación y al final enviar un mensaje a usted que nos está viendo. Seguimos confiando en Venezuela, seguimos creyendo en el país. La lucha debe continuar y debe continuar de manera pacífica, democrática y constitucional. Lo hemos dicho y lo reiteramos. Rechazamos confundir la violencia y la delincuencia con la protesta legítima. Hacemos un llamado a que el gobierno detenga esta represión brutal que hace contra los manifestantes y contra los jóvenes. No podemos seguir matándonos en las calles. Debemos encontrarnos, debemos buscar salidas y alternativas para enrumbar el país hacia un mejor futuro. Ese es el llamado que nosotros desde aquí humildemente hacemos, desde este espacio, la gente quiere saber, para tratar de aportar al país un mejor clima de estabilidad, un mejor clima de respeto y de paz. Antes de despedirme, por supuesto, y despidiendo el programa, pues como siempre dejarlos con el segmento Desde la Biblioteca, conducido por el doctor Ángel Lombardi. Buenas noches. Venezuela ha venido viviendo una larga y profunda crisis que pudiéramos ubicar en los últimos 18 años, pero realmente se ha agudizado en los últimos 3 años, 4 años, con la presidencia de Maduro, no solamente porque cayeron de manera fuerte los precios del petróleo, y un gobierno sin recursos termina siendo un gobierno impopular, sino por la propia incapacidad política del régimen, el pretender imponer una hegemonía ideológica, lo que llamamos el proyecto castrista, el proyecto comunista, y una pretensión de quedarse en el poder eternamente. Eso no lo va a aceptar la sociedad venezolana. Y de allí que desde el año 14 en adelante se ha venido planteando una resistencia activa con diversas estrategias y que ha culminado pues en el año 14 en la guarimba, después del triunfo electoral para el Parlamento de la oposición, donde ya el gobierno deja de ser mayoría. En el año 16 el diálogo abortado por el propio gobierno para ganar tiempo, y en el año 17 ya el cansancio y la crisis que está afectando fuertemente la cotidianidad, la sobrevivencia, las expectativas del pueblo venezolano, lógicamente ha llevado a que la crisis política se agudizara, y desde el mes de abril hay toda una presencia activa y masiva de calle que prácticamente ha obligado al gobierno a lo que algunos hemos llamado intentar huir hacia adelante.
Esto no va a poder durar mucho, por cuando en la práctica el país se ha ido paralizando progresivamente, y el gobierno, en vez de entender, hacer una lectura adecuada de la realidad y entender la necesidad del entendimiento y una negociación para la transición, sigue empecinado en tratar de imponer su modelo autoritario y su proyecto totalitario.